Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a retomar nuestro trabajo que veníamos haciendo a distancia. Hoy día tenemos varios elementos que revisar. Todo sigue la misma relación con el primer objetivo que estábamos trabajando, ¿cierto? El objetivo de la clase, que es básicamente explicar el proceso de hominización reconociendo las principales etapas de la evolución de la especie humana, influencia de los factores geográficos, su dispersión en el planeta y las distintas teorías de poblamiento. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar esos elementos, específicamente lo que tiene que ver con la dispersión de estos homínidos o estos primeros especímenes de la especie humana que van a aparecer en el planeta, cómo se van esparciendo alrededor del mundo. Y bueno, recordar un poco lo que vimos en la primera clase. Bueno, vimos el proceso de evolución, también la hominización, ¿ya? ¿Qué es lo que era el proceso de hominización? Y cuando vimos el proceso de hominización, dejamos claro que ésta se dividía en un aspecto biológico y un aspecto cultural. Si no lo recuerdan, vuelvan a ver el primer video para que puedan ir recordando algunos conceptos básicos para que podamos entender esta parte de la materia. Vimos también la periodicidad, ¿cierto? En las etapas en las cuales se divide este periodo histórico. ¿Ya? Hablamos de la prehistoria, ¿cierto? Hablamos del concepto paleohistoria en la clase anterior. Vimos que se dividía en dos etapas principales que se llaman paleolítico y neolítico. Y también hablamos de los procesos históricos y de los hitos históricos. ¿Ya? Entonces, entendiendo todo esto, vamos a dar paso ya a la segunda parte de esta clase. Vamos a seguir, obviamente, apoyándonos con el texto de clase, con el libro, ¿ya? Y, bueno, si tomamos el libro, el texto de clase en la página 14 nos dice, ¿cierto?, los primeros pasos de la evolución humana. Y dice, bueno, en esta área geográfica se inició el proceso de, bueno, ¿en qué área geográfica se inició el proceso de hominización y cómo influyó el entorno en este proceso? Plantea dos preguntas. ¿Dónde surge esto? ¿Dónde surge el proceso de evolución de las especies o de la hominización de estos primeros seres que van a transformarse en los seres humanos, lo que somos hoy en día? ¿Y qué influye en que ocurra? Porque podríamos decir que esto no ocurrirá nunca, o sea, pudo haber no pasado, ¿ya? Pero sin embargo, algo ocurre o hay algunos elementos que van a influir en que se desarrolla este proceso de evolución y hominización que nos va a convertir en una de las especies más importantes del planeta, en el sentido que hemos logrado desarrollarnos a diferencia de las otras especies que existían en conjunto con nosotros, obviamente en un nivel mayor superior. Bien, entonces acá tenemos, dice, la teoría más aceptada para explicar la aparición y transformación de la especie humana es el evolucionismo, formulada a mediados del siglo XVI por Charles Darwin. Básicamente lo que plantea esta teoría es que todos venimos de un mismo origen común, ¿ya? Y que vamos evolucionando y cambiando, ¿cierto? Y de un mismo origen común nacen todas las especies de seres vivos, las cuales algunas van a sobrevivir en el tiempo y otras van a desaparecer. ¿Y de qué depende esa sobrevivencia o no? Si son capaces de adaptarse al medio geográfico o al entorno, ¿ya? Entonces, si hay un cambio de clima y esa especie logra adaptarse a esas nuevas condiciones climáticas, va a sobrevivir. Si no, desaparece y se extingue, desaparece esa especie. Esta teoría, la más o menos la más aceptada, ¿cierto? Y bueno, pretende decir que de los homínidos, de estas especies que se supone que nosotros descendemos, va a haber una de ellas porque existieron distintas especies de homínidos. Ya no fue un solo tipo de homínido y ese fue evolucionando hasta llegar a nosotros, no. Existieron varios homínidos y algunos sobrevivieron y otros desaparecieron y se extinguieron. ¿Mm? Por eso lo vamos a ir viendo un poquito más detalle más adelante, pero básicamente eso es lo que nos plantea esta parte de la evolución, que algunas especies lograron sobrevivir
y otras no se adaptaron a las nuevas condiciones ambientales y que le presentaba su nueva realidad. ¿Ya? Entonces dice, siguiendo los principios, gracias al estudio de restos fósiles, que son todos estos vestigios de seres vivos que se han como petrificado en el tiempo, huesos, ¿cierto? Y se han conservado producto de estos procesos que los científicos pueden estudiar, ¿cierto? Y de ahí sacar mucha información para poder armar esta historia que nosotros conocemos hoy en día. Se ha logrado demostrar que los grandes primates actuales, o sea, chimpancé, gorila y orangután, comparten un mismo ancestro en común con el ser humano. O sea, un mismo ancestro derivamos distintas otras especies, ¿ya? De homínidos. Solo una sobrevivió a lo largo del tiempo y esa fue obviamente la que nosotros representamos hoy en día, que es la especie Homo sapiens. ¿Ya? Vamos a ir un poquito más profundizando en este tema. Para comprender la evolución de nuestra especie ha sido fundamental estudiar las transformaciones que ha experimentado la Tierra. Los estudios han logrado determinar que antes y durante la aparición de los antepasados más antiguos de los seres humanos, el planeta sufrió importantes cambios climáticos y geológicos. Entonces, como primer elemento muy importante que tienen que entender es que nosotros, esta evolución o este cambio que tuvieron estos homínidos se debió, entre otros elementos, a factores que tienen que ver con el clima y que tienen que ver con el cambio en la forma de la Tierra. Obviamente esos cambios se demoran miles y miles de años, por lo tanto, como ya lo habíamos explicado antes, los procesos evolutivos también, ¿ya? Se demoran miles de años la evolución, los cambios del ser humano. Frente a estos cambios, numerosas especies se debieron adaptar, entre ellas el grupo de primates que, a diferencia de sus ancestros, ya no vivía de modo exclusivo sobre los árboles, sino que se desplazaba también de modo erguido. Dicha destreza le permitió a las especies posteriores que adquirieran el bipedismo, capacidad de desplazarse sobre sus dos extremidades inferiores. Lo que ya habíamos hablado, ¿cierto? Que una de las capacidades principales que va a adquirir este primer homínido, esta especie de primate de la cual se supone que nosotros después vamos a descender, es la capacidad de la bipedación, es decir, caminar en dos patas. Y eso le va a permitir además adquirir otras habilidades. Al caminar en dos patas podía observar a los depredadores, tener una mayor altura, ver a los depredadores, o sea, a los animales que lo podían atacar. Al caminar en dos patas dejó sus dos extremidades superiores libres, por lo tanto le permitió ocuparlas en otra cosa, transportando utensilios, lo que va a dar paso después a la fabricación de herramientas. Entonces, todo ese proceso que incide un desarrollo mental, ¿cierto? Y cerebral, que poco a poco se va dando y va progresando a través del tiempo y va a permitir que el ser humano vaya adquiriendo ciertas habilidades mentales que va a ser diferente de los animales, ¿ya? Entonces, si seguimos en el libro, ¿cierto? Nos vamos a la página 15, ¿ya? En la página 15, ¿cierto? Sale como una especie de infografía, ¿cierto? En donde tenemos ahí el planeta. Y dice, debido a un conjunto de cambios climáticos y geológicos, grandes áreas boscosas de África fueron reemplazadas por sabanas, un ambiente seco en donde escaseaban los árboles y predominaba el pasto y los arbustos. Por lo tanto, estas especies de homínidos, que si a lo mejor en un inicio eran muy parecidos a algunos primates que conocemos hoy en día que se desplazan entre los árboles en los bosques, al desaparecer los bosques, ¿ya? Y transformarse en esta sabana que es como estas praderas, ¿cierto? De arbustos pequeños donde hay muy pocos árboles. Cuando uno ve documentales, ¿cierto? De África, ahí uno ve la sabana africana. Entonces, acá lo importante es que ustedes entiendan que estos cambios que va a tener el ser humano no se dan por sí solos. Fue evolucionando porque el medio geográfico, el clima y la geografía
los obligó a ir evolucionando para poder sobrevivir. Si no cambiaban, si no evolucionaban, desaparecían como especie. Entonces, este es un proceso natural que se va dando y que demora miles de años, ¿cierto? Y que les permite adaptarse a estas nuevas condiciones del ambiente. Se estima que una especie de familia de los Australopithecus fue la primera en adoptar la posición bípeda. Entonces, acá vamos a ir poniéndole nombre a estos homínidos, ¿ya? Porque hay unos que son, estos homínidos van a ser clasificados, ¿cierto?, por los científicos porque se han ido encontrando restos de estos homínidos y que existieron en distintos tiempos. El primero y el más antiguo que se conoce, y digo que se conoce porque no se han encontrado otros más antiguos, esto de la historia es lo que la interpretación de lo que hasta ahora se tiene como conocimiento. Nada quita que en el futuro se encuentren otros restos fósiles de otra especie y todo lo que sabíamos se desmienta, pero hasta el momento lo que tenemos hoy en día es esto, ¿cierto? El primer homínido más antiguo que se tiene existencia es el Australopithecus, ¿cierto? Este fue el primero en adoptar la posición bípeda. En la posición bípeda liberó las manos y estas pudieron ser utilizadas con otros propósitos. Cargar crías, ¿cierto? Cargar a sus hijos, arrastrar presas, lanzar piedras o dar señales. Lo que va a dar paso a otro elemento muy importante, que es un desarrollo incipiente, inicial, de una forma de lenguaje. Entonces, la bipedación, el hecho de que de estos primeros homínidos empiecen a caminar en dos patas, va a ser un paso en la evolución, va a influir en que, en que estos primeros homínidos vayan desarrollándose y vayan progresando en lo que pueden hacer, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, la mano de estos primates contaba con un pulgar oponible, lo que les permitió manipular objetos como nunca antes, habilidad que con el tiempo adquirió mayor precisión. Entonces, esto tan simple como poder tocarnos, ¿cierto?, los dedos con el pulgar, ya el pulgar oponible, va a marcar una gran diferencia, ¿cierto?, en el progreso de la evolución, ya, porque cada vez van a ir adquiriendo mayor habilidad con las manos y esa habilidad se va a transformar en que después sean capaces de fabricar herramientas, armas, distintos utensilios, y ahí ya estamos hablando de una evolución dentro de la hominización. Acuérdense que hay una hominización que es biológica, que son todos los cambios físicos y humanos que tenía estos primates, y la hominización cultural, que es cómo va evolucionando culturalmente esta primera especie, ¿ya? Es muy importante esa parte. Especies posteriores otorgan un nuevo sentido a los objetos, ¿cierto? Y cotidianos, y crear novedosas herramientas que iniciaron un largo camino de creación cultural. Bueno, más o menos relacionado con lo que ya veníamos conversando. Entonces, bueno, seguimos acá en la siguiente página, página 16, y dice, una gran familia humana. Y bueno, plantea dos preguntas acá, que dice, ¿qué especies formaron parte de este proceso humano? ¿Y qué caracterizó a esta especie? Aquí vamos a caracterizar a estos homínidos. Ahora les vamos a poner nombre y qué características tenían cada uno. Algunos elementos que son físicos y culturales. ¿Qué sabían hacer o qué lograron hacer estas especies? Cada una logró cosas distintas. Entonces eso es muy importante diferenciarlo. Entonces, cambios biológicos y culturales fueron un proceso evolutivo de la especie humana que se produjeron a lo largo de millones de años de manera gradual y discontinua. Muchas especies en este proceso se han representado como una transformación lineal de una especie a otra hasta llegar al Homo sapiens, lo que somos nosotros, ¿ya? Sin embargo, los investigadores señalan que hasta hace aproximadamente 25.000 años la Tierra fue el hogar de variadas especies de homínidos, muchas de las cuales coexistieron y se relacionaron entre sí. O sea que
cuando uno ve ese dibujito que yo les mostré la otra vez, donde salía el Australopithecus y después otro más desarrollado, otro, como si pareciera que todos evolucionaron de la misma especie, no es tan así, porque hubieron distintos homínidos. Incluso algunos homínidos vivieron en conjunto con otros homínidos, ¿ya? Al mismo tiempo, a eso me refiero. Pero unos sobrevivieron y otros no, desaparecieron, se extinguieron, no fueron capaces de adaptarse a los cambios geográficos, geológicos y climáticos. Y esos que sobrevivieron siguieron avanzando en el tiempo y fueron evolucionando, ¿cierto? Hasta transformarse en el Homo sapiens. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener el primero, si ustedes fijan acá tenemos un esquema en el libro en donde aparece el primero que se encuentra, que ya lo habíamos nombrado, que es el Australopithecus. Australopithecus, no nos vamos a aprender de memoria todos los nombres, son muchos, pero sí más o menos tener claro que son muchos homínidos los que existen y que existen varios, de los cuales algunos van a ir desapareciendo y otros van a ir siguiendo con la evolución hasta llegar a nuestros tiempos, ¿cierto? Que es la especie que llegó hasta nuestros tiempos, que es el Homo sapiens. Entonces tenemos el Australopithecus, ¿cierto? Allí tenemos que, si ustedes ven la línea, aquí hay una abajo como una línea que representa los años, hace más o menos 4 millones de años que se van a encontrar el primer resto de Australopithecus. Después viene el Australopithecus afarensis, después el Parantophus, ¿cierto? El Australopithecus africanus, el Homo habilis, el Homo rudolfensis, el Homo ergaster. Bueno, y si se fijan, el Homo rudolfensis aparece en un mismo nivel, a la misma altura del Homo ergaster. Cuando uno ve una línea de tiempo y hay cosas que están juntas, quiere decir que existieron en el mismo tiempo. No es que uno existió antes y el otro después, sino que coexistían. Existían los Homo ergaster en ese periodo y también existían, ¿cierto? El Homo habilis y el Homo rudolfensis. ¿Ya? Seguimos abajo con después sigue la línea de tiempo, ¿cierto? Y podemos ver que está el Homo antecesor, ¿cierto? El Homo erectus, el Homo heidelbergensis. Bueno, hay nombres científicos bien raros, ¿cierto? Pero hay dos que son muy importantes porque van a llegar casi hasta el final de la evolución, y que es el Homo sapiens y el Homo neandertal. Y que estos dos homínidos lograron un gran desarrollo, fueron muy evolucionados y coexistieron al mismo tiempo, ¿ya? Sin embargo, solo uno va a poder sobrevivir en el tiempo, y que va a ser el Homo sapiens, y el Homo neandertal va a extinguirse. No se tiene muy claro específicamente cuáles fueron las razones de su desaparición, pero lo que sí se tiene claro es que existieron junto con la especie Homo sapiens, que es la que somos nosotros. Y bueno, veamos algunas características de estos. Nos vemos a la página 16, ¿cierto? Sale el Australopithecus, ¿ya? Y bueno, principalmente los primeros homínidos se van a encontrar básicamente en África. Por eso que uno dice, ¿dónde es el origen del ser humano? África, eso que no se lo olvide. África siempre ha sido el origen. ¿Por qué? Porque ha sido donde se han encontrado los restos más antiguos de, eh, de evidencia de humanos, ¿ya? Los restos más antiguos. Y vamos a tener ahí a el Australopithecus, ¿cierto? Que vive en África, más o menos medía 1,25 centímetros, eran bien pequeñitos, ¿cierto? Y miren el dato importante, que los científicos, cuando encuentran estos restos, miden el tamaño de su capacidad craneal, el cerebro. ¿Y por qué harán eso? Bueno, porque obviamente relacionan el tamaño del cerebro con el desarrollo en su inteligencia. ¿Ah? Su desarrollo cerebral, la capacidad de pensar, de inventar cosas, de reflexionar, de crear, de comunicarse, va a estar relacionado, según los científicos, hacen una relación con el tamaño cerebral, ¿ya? La capacidad cerebral, el tamaño de eso. Entonces ahí tenemos el Australopithecus, que tiene, bueno, ahí su capacidad cerebral 680
caminó en modo erguido, liberó sus manos al andar, ¿ya? Eso es lo que logró el Australopithecus, que es bastante poco. ¿Mm? O sea, probablemente el Australopithecus, aparte de ser un animalito que camina erguido, no logró más que eso, ¿ya? Caminar en dos patitas, ¿cierto? Pero va a plantear el inicio de una línea de evolución más importante. Por eso es que se destaca el Australopithecus. Bien. Después tenemos, le sigue, ¿cierto? El Homo habilis, ¿ya? Que también vivió en África, un poquito más grande, ¿cierto? 1,40 m, pero el tamaño cerebral era igual al del Australopithecus, 680, ¿cierto? Y creó herramientas para diversos fines. Entonces, el Homo habilis se destaca por haber creado herramientas, y eso no es menor, ¿ya? Demostró una capacidad cerebral un poco mayor. Entonces, y de ahí viene la nombre habilis, ¿cierto? De la habilidad de crear herramientas. Eh, yo les pregunto si existe algún animal hoy en día que sea capaz de crear una herramienta. No. Por lo tanto, vamos marcando una diferencia en la evolución, ¿cierto? Con el Homo habilis, porque va adquiriendo ciertas habilidades que el resto de las especies no tienen. Y tenemos el Homo erectus. Él vive en África, en Europa y Asia, ¿ya? Y ahí vamos hablando un poquito de la dispersión. Cómo estas especies se van distribuyendo en el planeta, porque van viviendo, ¿cierto? Pero eran nómades, por lo tanto se iban desplazando y creando aldeas, iban desplazándose, ¿cierto? Y viviendo en distintos sectores del continente hasta que pasan a otros continentes. Obviamente eso no pasa en un periodo corto de tiempo, se demoran cientos de años en transportarse y miles de años incluso en ir poblando los otros continentes. Pero comienza un proceso en donde el ser humano empieza a desplazarse por todo el mundo. Y bueno, emigró, ¿cierto?, de África a otros continentes. ¿Qué otra cosa hizo el Homo erectus? Utilizó el fuego, ya, importante, ¿eh? El Homo erectus fue el que dominó el fuego. Eh, Era un poquito más grande, 1,70 m, y el tamaño cerebral 950 cc. ¿Ah? Ojo ahí, el tema del tamaño cerebral, que un cerebro un poco más grande, ¿ya? Y bueno, el fuego, ustedes saben que le va a servir al hombre para procesar sus alimentos, ¿cierto? Le va a servir para ahuyentar depredadores, va también dando un paso en el tema cultural de lo que él logra hacer. Entonces, cuando hablamos de lo biológico, cambios físicos. Cuando hablamos de lo que puede hacer, cambios culturales, hominización cultural. Entonces, cuando hablamos del fuego, estamos hablando de algo que él puede hacer, domina el fuego, algo cultural. Tenemos al Homo neandertal, ¿cierto? También vive en África, medía 1,60 y su cerebro es más grande todavía, 1,400. Se adaptó a climas fríos y sepultó a sus muertos. Y eso no es menor, ¿ya? Porque el hecho de que esta especie entierra a sus muertos, de inmediato uno puede decir, bueno, esta especie sí tenía la capacidad de creer en, en que algo había después de que moría, ¿ya? Porque si no, lo dejan como lo hacían muchas otras especies, se moría, se dejaba ahí tirado donde había muerto y eso hasta ahí nomás llegábamos, ¿cierto? Pero el hecho de que hagan un pequeño rito, sepulten a sus muertos, generalmente los enterraban con alimentos y a veces con algunas armas. Entonces, ¿qué deducción uno puede sacar de eso? Que esa especie creía que había algo más después de la muerte, ¿ya? Entonces, eso que a nosotros nos parece tan simple, claro, pensando en términos evolutivos, es un gran paso, porque ya hay una capacidad de razonar y pensar que hay algo más allá, y esa capacidad no es simple, ya requiere un gran desarrollo. Entonces, por eso que tenemos ahí un gran avance con el Neandertal, ¿cierto? Y que vivió en el mismo tiempo que el Homo sapiens, ¿ya?
pero que por algún motivo va a desaparecer. Y bueno, el que va a continuar existiendo hasta nuestros días es el Homo sapiens. Y bien, todo se desplaza, se esparce por todo el planeta, en todo el mundo, ¿ya? Y bueno, tenía una capacidad craneal de 1400, ¿ya? Gran desarrollo del pensamiento y es la especie única es la única especie viva de seres humanos. Los demás desaparecieron, ¿ya? Y bueno, eso es un poco lo que veríamos hasta ahora. Entonces, en próximo video vamos a analizar un poco cómo se van a desplazar a otros continentes, ¿ya? Pero principalmente lo que hoy día vimos es, ¿cierto? Vimos cómo el concepto de evolucionismo, ¿cierto? Vimos los restos fósiles, hablamos, ¿cierto?, de que la evolución se debe principalmente a cambios climáticos, geológicos, entre otras cosas, entre otros factores, ¿ya? ¿Por qué va a cambiar el ser humano? Bueno, producto de estos cambios biológicos. Y también, ¿cierto? Caracterizamos a estos primeros homínidos y bueno, vimos los tipos, el Australopithecus, Homo habilis, ¿cierto? Homo erectus, Homo neanderthalis y el Homo sapiens, ¿ya? Hasta ahí llegaríamos, ¿cierto? Espero que les haya quedado claro. Vamos a subir una guía de trabajo en función a este contenido. Pueden ver los videos varias veces si es que no les queda claro algo, si quieren recordar, pueden devolverse al primer video y ahí ir aclarando dudas. Y recuerden que también me pueden plantear las dudas por la plataforma. Así que, bueno chicos, hasta acá llegamos y nos veremos en un próximo videito.